hoy, gracias a Dios, estamos saliendo bajo la dirección de nuestro Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, que siempre nos dirige. En la presidencia de nuestra radio, nuestro pastor Cristóbal López, en la dirección y en el control, nuestro hermano David Paredes, quien les habla en esta tarde en el programa que vamos a estar acá por algún tiempo, con la ayuda de Dios, abriendo una nueva temporada. Y también abriendo un programa vamos a estar mi persona, Jairo Ramírez, y mi hija Heidi Ramírez, completamente agradecida con Dios principalmente por esta oportunidad y también deseando que pueda ser de bendición para usted todos estos temas como lo han sido para nosotros en nuestra vida personal. Bueno, recordándoles a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde que pueden interactuar con nosotros en nuestro programa, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, algún saludo en especial, alguna persona, tenemos los números de contacto, son los siguientes: 0426 269 4956 y también si desean enviar algún WhatsApp pueden escribirlo al 0412 1720 003. 0412 1720 003. Bueno, yo creo que los dos números de teléfono tienen WhatsApp. Ajá. Si así desean interactuar con nosotros, bueno, pueden hacerlo a través de estos números de teléfono, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar completamente a la orden para todas las personas que nos están escuchando. Nuestro programa ahora va a llevar por título, Heidi: El oír de la palabra. El oír de la palabra. Así que, bueno, ya le vamos a hablar un poco acerca de ello. Vamos primero a escuchar una intervención musical y, bueno, después regresamos. Y que todo lo
Bueno, ya hemos vuelto nuevamente, ya estamos con ustedes acá, ya fuimos a la pausa musical. No se olviden de nuestros contactos a través de Heidi. El 0426 269 4956 y 0412 1720 003. Ok, bueno, queremos también en este momento saludar a todas las personas que nos están escuchando. No sé hasta dónde estaremos llegando, creo que hasta Cruz Chiquita, de ahí para abajo, hasta la entrada de Jajó más o menos, ¿verdad? A todas las personas de la parte de arriba, sería Cruz Chiquita, Chachopo, La Venta, El Rincón, Chijós, Piedra Gorda, Timotes, todo el casco del pueblo acá, ¿verdad? Las Locas, bajando, Las Locas, Los Llanitos, el Kennedy, el Salado, toda la comunidad de Santa Cruz, La Vega, ¿verdad? La Vega, Blanca, La Vega, exactamente, La todas Joya. estas comunidades. En La Joya también nos escuchan, siempre escuchamos muchas personas que nos escuchan de allá de La Joya, llegan muchos mensajes, bueno, de todas las comunidades, también hasta Mesenojá, que en algunas partes llegamos, bajando, nos escuchan hasta más aproximadamente hasta la entrada de Jajó. Ese es el espacio que nosotros cubrimos y le damos un saludo a todas las personas, un saludo de bendición para todos ellos, y también queremos tener una palabra de oración antes de comenzar y orar por todas las personas que nos están escuchando en este momento. Heidi, vamos a orar. Vamos a orar a todos los que están allá en sus casas. Los invitamos a hacer una pequeña pausa y unirse con nosotros a esta oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir, Señor, con las personas de nuestro pueblo y también los que nos escuchan vía internet. Queremos pedirte que puedas abrir nuestros ojos a las cosas espirituales, Señor, preparar nuestro corazón para aprender lo que nos quieres enseñar hoy, Señor. Amén. Gracias por tu amor y por tu misericordia, y que todo sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, entramos en lleno al tema de esta tarde, y habíamos quedado de que íbamos a explicar un poquito acerca de por qué nuestro programa se va a llamar El Oír de la Palabra de Dios. ¿Por qué, Heidi, pues escogimos el nombre, o es el oír de la Palabra de Dios? Bueno, el oír de la palabra. En la Biblia encontramos específicamente en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, lo siguiente que dice así: así la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso hemos decidido que nuestro programa pueda llamarse El Oír de la Palabra, porque es nuestro deseo que tanto ustedes como nosotros podamos crecer en la fe. Y para poder crecer en la fe es necesario oír y estudiar la palabra. También hay otro versículo en Apocalipsis 1:3. Bueno, yo tengo esta versión esta versión de la Biblia. De Romanos. Dice traducción de la lengua actual. Esta es una traducción que tengo yo de traducción de la lengua actual. Hablando del mismo versículo de Romanos, dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Es el mismo que acabamos de ver en Reina Valera, ¿verdad? Pero aquí de esta traducción lenguaje actual habla un poquito. Por eso las personas que escuchan el mensaje dice que llegan a confiar en Dios. Por eso allí dice que el oír es por la palabra de Dios, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Bueno, es lo mismo. O sea, el oír de la palabra de Dios nos ayuda a confiar más en Dios, ¿verdad? Bueno, el libro de Apocalipsis también dice, Apocalipsis 1:3 dice, vamos a ver cómo dice Reina Valera, y también compartimos lo que dice esta versión porque me gusta mucho cómo aclara. Bueno, Apocalipsis 1:3 dice así: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ajá, así dice. Bueno, bienaventurados los que leen. Bienaventurados, dichosos, felices. Ajá, felices, pero también dice que los que oyen. Y dichosos los que oyen la palabra de Dios. Bueno, hay personas que no saben leer, pero oyen. Y bueno, en nuestro programa, por eso lo hemos
titulado El oír de la palabra, porque el oír de la palabra trae como resultado un encuentro personal con una persona, ¿verdad? Exacto. Y esa persona dice quién es Jesucristo, como decía esta versión actual, ¿verdad? Y dice que son bienaventurados, son felices, ¿verdad? Aquí dice de esta manera en traducción de lenguaje actual de la Biblia, esta versión dice: Dios bendiga a quienes leen en público este mensaje. Y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Amén. Amén. Habla mucho más claro y entendemos un poquito más. ¿Ve? Bueno, siempre que leo, Heidi, esta versión de la Biblia, entiendo un poco más, o sea, me aclara más de la forma como la tradujeron a nuestro lenguaje actual y se aplica más a nuestras vidas, más bonito. Sí. Bueno, entonces decíamos que el oír de la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a confiar, a tener confianza en Jesucristo. Esta versión dice que a tener confianza en Jesucristo, ¿verdad? Allí dice que el oír trae como resultado la fe. Y la fe es sinónimo de confianza, ¿verdad? Entonces, a medida que más estudiamos la Biblia, la escuchamos, ¿verdad? Por eso las personas que nos están escuchando a través de la emisora, tenga por seguro que si usted sigue escuchando, cada día va a tener más confianza en el Señor, ¿verdad? Exactamente, va a porque tener más fe. ¿Cómo confiamos en alguien que no conocemos, de quien no hemos escuchado? Entonces, por eso, cuando nosotros escuchamos acerca de Cristo, nuestra confianza hacia Él aumenta. Exactamente, así es. Sí, porque no podemos confiar en alguien que no conocemos. Exactamente. ¿Verdad? No vamos a abrir la puerta de nuestra casa a alguien extraño, ¿verdad? Entonces tampoco le podemos abrir la puerta del corazón en nuestras vidas a alguien si no lo conocemos. Pero si le conocemos, de seguro vamos a tener confianza en Él y le vamos a abrir la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Amén, así es. Sí. Entonces, cuando nos dice papi que el oír trae como consecuencia la fe, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿fe en quién o en qué? ¿En qué vamos a creer? ¿Crece fe, pero hacia quién o en qué? Así es. Bueno, hay un versículo en el libro de Juan, ¿verdad? Que dice, que nos aclara a nosotros, dice que nosotros debemos tener confianza en la palabra de Dios, pero la Biblia es muy explícita, ¿verdad? Y nos aclara a nosotros quién es la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos tener la palabra escrita, ¿verdad? Pero esa palabra escrita, ¿de dónde vino? ¿Quién es? ¿Verdad? Y hay unos versículos muy interesantes ahí en el libro de San Juan, ¿verdad? Usted lo puede leer allí. Sí. De repente lo podemos leer también en esta versión, que es muy clara. Lo leemos en San Juan, el capítulo 1, ¿verdad? Del 1 al 5. 1 al 5. Vamos a leer lo que dice Juan 1 al 5 en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Así es. Dice, el libro de San Juan dice que en el principio era el Verbo. El Verbo. ¿Verdad? Es sinónimo de palabra, ¿verdad? Vamos a leer un comentario bíblico, ¿verdad? El comentario bíblico dice, hablando acerca de la palabra verbo, ¿verdad? En griego. En griego, la palabra verbo es o logos, que significa palabra. O sea, que verbo es sinónimo de palabra. Entonces, si lo sustituimos, ahí podemos leer la versión de la Biblia que usted tiene. Exactamente. ¿Qué dice? Dice que en griego es logos, ¿verdad? Verbo en griego es logos, que se traduce como palabra. Palabra, exactamente. Eso es la traducción, ¿verdad? Está en el libro de San Juan. Voy a leer esta versión. Dice, esta lección está es la versión del lenguaje actual. Ajá, exactamente. Dice así.
Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Verdad? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Era Dios. Dice, o sea, o el verbo era Dios. ¿Verdad? La palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. ¿Verdad? Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. ¿Verdad? Dice, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra la oscuridad y nada puede destruirla, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿y quién es la traducción, verdad? La Reina Valera dice que el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Aquí esta versión dice que en el principio era la palabra era Dios, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Que es la lo palabra. mismo porque significa lo que mismo. Es lo mismo, son exactamente. sinónimos. Pero podemos decir, bueno, ¿y qué es la palabra? ¿Verdad? El mismo versículo 14, ¿verdad? Del mismo libro, allí en San Juan, nos aclara quién es la palabra, ¿verdad? Que él, como dice allí, dice. Aquí dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. Amén, amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿quién es la palabra? Dice que el verbo, ¿verdad? ¿Quién es el verbo? El verbo se hizo carne, dice. O sea que cuando está hablando de la palabra, no está hablando simplemente de lo que nosotros conocemos, que son lo que sale de nuestras bocas, palabras. La palabra era una persona, ¿verdad? La palabra era una persona, ¿verdad? Dice la Biblia que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo vimos como el unigénito del Padre. O sea, ¿de quién está haciendo referencia? A Cristo. A nuestro Salvador Jesucristo. Amén. O sea que Cristo viene a ser la palabra. Y dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra, o sea, fueron creadas por Cristo. Por Cristo, ¿verdad? Fíjese cómo dice esta versión, y vamos a leer lo que dice el comentario bíblico también, ¿verdad? Dice, el versículo 14 de esta versión dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén. Amén. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo, exactamente. Bueno, ¿Cómo dice el comentario? Sí, el diccionario adventista dice lo siguiente, que la palabra o el verbo es la designación para Cristo, que lo presenta como la expresión encarnada, o sea, Cristo es la expresión encarnada del carácter, la mente y la voluntad de Dios. Amén. Y dice, Jesucristo, esta es una frase demasiado bella, si la pueden anotar. Escuchen, dice, Jesucristo era el pensamiento de Dios hecho visible, audible e inteligible para los seres humanos, en particular con respecto a su bondadoso propósito de que todos los hombres encuentren la salvación. Amén, amén. Sí, la profundidad de Dios es demasiado grande, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Dice allí que era el plan de Dios para la humanidad. La manifestación de su Hijo, la palabra, que Él era la palabra, ¿verdad? La manifestación de su Hijo, ¿verdad? A la humanidad, para nosotros, para que pudiéramos nosotros los seres humanos entender a Dios. Dice que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Como la palabra, ¿verdad? Él estuvo involucrado en la creación de todas las cosas, ¿verdad? Él, la palabra, creó todas las cosas, dice el libro de San Juan. Exacto, fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Toda la majestad está en Jesús, ¿verdad? No podíamos entenderlo como el Dios sublime, estaba demasiado alto para nosotros. Pero el plan de Dios fue que traernos a Cristo como la palabra, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos entender, hasta el más sencillo pudiéramos entenderlo. Bueno, hay una parte en el Salmo que dice que la palabra de Dios es tan simple que hasta los más sencillos la pueden entender. Ahorita vamos a buscar el versículo, pero creo que vamos a ir a una pausa musical, ¿verdad? Y sí. Entonces luego regresamos y hablamos acerca seguimos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No se olviden de nuestro número de contacto, Heidi. 0426-269-4956 y 0412-1720-003.
separación. Evidencias hay que pronto vendrá la crisis final. Sigilosamente el enemigo ataca, engañando, turbando y seduciendo la mente. Triunfarán si preparas tu mente, llenando tu vida con el poder del cielo, no tendrás oponente. Tiempo de escudriñar, querido hermano, tiempo de despertar de nuestro deparo, tiempo de analizar Bueno, continuamos entonces cuando son las 3:40 de la tarde, ¿verdad? Ya tenemos 40 minutos, Heidi, en el programa. Bueno, esperamos estar con la ayuda de Dios hora y media, más o menos, hasta las 4:30, con el favor de Dios, ¿verdad? Usted nos está escuchando a través de nuestra emisora 98.5, vendrá un canal de esperanza. En el programa El Oír de la Palabra. El Oír de la Palabra. Sí, exacto. Estábamos, bueno, en este momento vamos a leer, Heidi, un mensaje que acaba de llegar. Dice,
quiero enviar un saludo a toda mi familia de Timotes, especialmente a mi novia Heidi. Que Dios le siga guiando desde San Felipe, Yaracuy, Leiser, Salcedo. Un saludo para mi novio y para toda mi familia también allá en San Felipe. Gracias por escucharnos. Bueno, estamos saliendo por internet, David, ¿verdad? Y entonces bueno, hasta el momento pues no tenemos un internet así, pero sí nos pueden escuchar, ¿verdad? Sí. ¿A través de qué? Hope Radio. hopradiovenezuela.com. Cuando ustedes entran a la página aparecen todas las emisoras, así que van a buscar la emisora Vendrá 98.5 Timotes y allí de una vez entran y disfrutan de la programación. Bueno, aprovechamos también, quiero aprovechar de enviarle un saludo a mi yerno Leiser, ¿verdad? Que nos está escuchando allá de San Felipe, ¿verdad? Un saludo para ellos y también para su familia, para su papá, su mamá, para toda su familia allí en ese lugar. Que Dios les bendiga en gran manera. Y entonces, bueno, esperamos también las personas que nos están escuchando, que quieran compartir con nosotros, nos estén escuchando en esta tarde a través de los números de teléfono 0426-269-4956 y 0412-1270-003. Así es. Bueno, allí se puede comunicar con nosotros. Cualquier comentario que tenga o cualquier pregunta, bueno, nosotros trataremos de responderles, ¿verdad? Entonces, bueno, Heidi, estamos hablando acerca de la palabra del verbo, ¿verdad? De la palabra de Dios, que no solamente tenemos la palabra escrita, porque la palabra escrita que nosotros tenemos antes existió, ¿verdad? Como una persona, y esa persona es Jesucristo. Por eso todo lo que nosotros tenemos escrito, Heidi, en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, que hay muchas personas y muchos escépticos que rechazan la Biblia, no saben lo que rechazan, porque la Biblia no es simplemente papel. Son palabras eternas de Dios. Amén. ¿Verdad? Es la manifestación de Jesucristo aquí en nuestro mundo. Exacto. Si alguien quiere conocer a Jesucristo, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, si que es la Santa Biblia. Si quiere conocer los pensamientos de Dios hacia ellos, y a veces nosotros nos alejamos de Dios y nos cuesta acercarnos a Jesús porque no estamos conscientes de sus pensamientos y sentimientos hacia nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y conocemos qué es lo que Jesús y qué es lo que el Padre mismo siente hacia nosotros y qué es lo que piensa sobre nosotros, ese amor nos impacta tanto que es imposible ya no confiar en Él, ya no amarle, porque su amor genera amor en nosotros. Pero ¿dónde conocemos a ese Jesús? En la palabra, porque Cristo es la palabra. Así es, querido. Bueno, yo estuve estudiando también, esta mañana estuve estudiando y ya va que se me fue la idea. Se me fue la idea. Después, al recordarme, lo podemos compartir. Sí, no la cuenta. No la cuenta, exactamente. Bueno, entonces también... Decíamos que Jesús es el verbo, ¿verdad? Ajá. Jesús es el verbo, la palabra, ¿verdad? Dice en la cita bíblica de Juan 14 nos confirma que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne, ¿verdad? Habitó entre nosotros, dice que Él es Jesús. Y no es el único versículo, Heidi, ¿verdad? Que nos habla acerca de que Jesucristo es el verbo. Hay otro versículo también. Que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 13. Hablando acerca de Cristo, que es la palabra encarnada, dice lo siguiente. Dice, vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Claro, en el contexto de Apocalipsis, si leemos el contexto, ¿verdad? Nos está hablando de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y dice que Él viene con una ropa empapada en sangre. ¿Por qué una ropa empapada en sangre, Heidi? Porque Cristo dio su sangre y su vida por nosotros. Exactamente. Jesús fue azotado, ¿verdad? Fue maltratado para salvarnos a nosotros, para darnos vida eterna a nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús... Por eso dice el libro de Apocalipsis que tiene sus vestiduras ensangrentadas, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. O sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios que se nos dio a nosotros. ¿Para qué? O sea, Él se dio en rescate por nosotros, ¿verdad? Dio su vida para salvarnos a nosotros, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso es un tema más profundo, ¿verdad? Que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Y vamos a entender un poco más acerca de la obra que Jesús hizo con nosotros, porque para eso es que hemos creado este programa, ¿verdad? Para dar a entender a las personas, ¿verdad? A todo el que nos escuche, ¿verdad? Y a todo el que el Espíritu Santo lo guíe a escuchar, aprender de la palabra de Dios para que su confianza en Jesús pueda crecer y su fe pueda crecer en Él, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Entonces debe crecer nuestra fe. Ajá. Hablando de ese versículo, cuando en Hebreos se dice que Él es galardonador de los que le buscan, está diciendo que se da una recompensa. Pero entonces, ¿cuál es la recompensa para aquellos que buscan de Dios? La recompensa ok. ¿Sí? Bueno, la recompensa de la que nos habla Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, es... Pero no. No se escucha aquí. Ok, continuando, hablando sobre la recompensa que se habla en Hebreos 11, en el capítulo 6, que dice que aquel que busca a Dios con fe tiene una recompensa, que es galardonador de los que le buscan. Esa recompensa es Cristo mismo, es Dios mismo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿a quién encontramos? A Dios, a Cristo mismo, y esa es la mayor recompensa que Dios mismo nos entrega. Se entrega a Él por completo, entrega lo que Él es, su carácter, que podamos conocer su carácter, sus pensamientos, sus sentimientos, y que podamos conocerle a Él en plenitud. Esa es la recompensa. Exactamente, así es. Bueno, entonces continuamos. Hablando acerca de la palabra, porque la palabra sabemos que es Cristo, y que Cristo, como bien lo dice en Juan, en el capítulo 1, es creador. Entonces la palabra tiene poder creador. Así es, exactamente. Bueno, había hablado de que está, creo que ahí en el Salmo, puede leerlo en esa versión, en el Salmo 119, 130, dice que ¿quiénes pueden entender? O sea, es importante que las personas sepan quién puede entender la palabra de Dios. Solamente los que estudian, los eruditos, los teólogos, los sabios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice en el Salmo 119, 130. Dice lo siguiente, ¿verdad? Dice así: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Exactamente. La palabra de Dios ilumina. Bueno, dijimos que Cristo es la palabra, y todo el que busca con sinceridad de corazón a Dios, ¿verdad? Va a tener un encuentro personal con la palabra, y esa palabra es Cristo, ¿verdad? Una vez escuché una enseñanza de un ministro que dijo lo siguiente: nosotros tenemos nosotros aquí en esta tierra estamos personalmente, pero en el cielo estamos en un libro. ¿Ves? Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos registrados en el libro de la vida, y en los libros del cielo estamos registrados. Estamos personalmente aquí, pero estamos en el cielo como un libro. Quien nos quiere conocer a nosotros en el cielo tiene que ir a los libros para conocernos. Es más, los ángeles llevan registro de todas las cosas y las acciones que nosotros hacemos. Sí. Si alguien nos quiere conocer, a un ser del mundo celestial quiere conocernos a nosotros, va a los libros y nos conoce a través de los libros, porque todo está escrito de nosotros allá. Ajá, pero si nosotros Jesús está personalmente en el cielo ahora, y Dios, pero está en esta tierra, está en el
En un libro, exactamente. Si nosotros queremos conocer a Dios, debemos ir ¿a dónde? Al libro que habla de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el libro que habla de Dios? Pues su palabra. ¿Cuál? Las Sagradas Escrituras. Él es el libro que nos habla a nosotros de Dios, y si queremos conocerle, tenemos que ir a la palabra de Dios, exactamente. Entonces dice que esto lo pueden entender ¿quiénes? Los simples. Los sencillos. Cualquier persona simple, sencillo, dice, ¿verdad? Aquí dice de esta forma, dice, cuando un maestro las explica, hablando de la palabra, ¿verdad? Bueno, dice el verso 29, tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo fielmente. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. ¿Ve? Entonces, ¿quién puede entender a Dios? Cualquier persona, sencilla. Exacto. ¿Verdad? No importa que no haya ni estudiado, ni sepa leer. Pero si tiene un corazón abierto, dice que Dios, ¿qué? Jesús se va a acercar a él. Porque Amén. dice, al que a mí viene, no le echo fuera, dice el libro de San Juan. Exactamente, porque la palabra no es de interpretación privada, sino que todo aquel que se acerca a Jesús con sinceridad, Él le dará sencillo a los humildes. Así mismo lo dijo Él. Y hablando acerca de esto, quiero contar una pequeña historia de una experiencia que pude vivir en La Guajira venezolana. Yo conocí una hermana que ella no sabe leer ni escribir, pero su amor por Cristo, ella me contaba, mi amor por Cristo está porque yo un día escuché de Él, y todo lo que a mí me enseñaron acerca de Jesús lo tengo guardado en mi mente, aunque no sepa escribir, no sepa leer ni escribir. Todos los relatos acerca de Jesús yo los tengo en mi mente, y yo mantengo una comunión con Él y reclamo las promesas que a mí me enseñaron. Y ella me decía, yo a veces soy como Moisés, me decía ella, porque yo voy al monte y hablo con Dios, y el Espíritu Santo da impresiones en mi mente, y yo sé que Dios habla conmigo. Y esa vez que fuimos nosotros, porque Dios quiso que así fuera, porque yo sé que fuimos para responder una oración de esa hermana, porque ella me dice, un día mientras yo estaba en el monte, en el desierto, como Moisés, hablando con Dios, yo le dije, Señor, envíanos personas que nos ayuden, porque tú sabes, Señor, la situación en la que nosotros estamos viviendo y que necesitamos ayuda, envíanos personas. Y la hermana, mirándome con los ojos, llorando, me dijo, ustedes son la respuesta a mi oración de ese día. Amén. Entonces su relación con Cristo no se limitaba porque no sabía leer, sino que todo lo que ella había escuchado de Jesús lo atesoraba en su mente y en su corazón, y lo creía y lo vivía. Así es. Bueno, todo lo que aprendamos nosotros de la palabra de Dios, que nos ayude a nosotros a conocer a nuestro gran Maestro Jesucristo, ¿verdad? Eso jamás se arrancará de nuestras vidas. Siempre permanecerá allá. Permanecerá en nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, ¿verdad? Y atesorado, ¿verdad? Porque el estudio de la palabra no es para tener conocimiento, ni para debatir. Exacto. Es para conocer a alguien, que esa persona es ¿quién? Jesucristo. Porque la palabra de Dios es ¿quién? Es Jesucristo nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, como usted decía, Heidi, para el próximo segmento, vamos a ir a una pausa musical, vamos a hablar acerca del poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? En cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a ir entonces a la pausa musical. No se olvide nuestros contactos a través de 0426-269-4956 y 0412-1720-003. Malas decisiones que me
bueno, familia que nos escucha, volvemos cuando son las 4:02 de la tarde con nuestro programa El Oír de la Palabra, con Jairo y Heidi Ramírez, que nos acompañan. En este momento queremos leer un mensaje que nos llega que dice: buenas tardes, Dios les bendiga en gran manera, familia. Saludos de Liab y Jessica. Así que un saludo a nuestros primitos, a Jessica, Dios le bendiga a su familia y su hogar. Ok, mis sobrinos, feliz tarde para ellos. Elia López, que nos está escuchando desde allá, desde Mesa Cerrada. Un saludo desde acá, bendiciones para todos allí y para toda la familia allí en Mesa Cerrada. Y a todos los hermanos también de ese sector, a todas las personas que nos escuchan, nuestros amigos, nos están escuchando esta tarde, un saludo para todos. Así es, bueno, retomando, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos venido hablando, para quienes puedan estarse conectando, estamos explicando por qué el nombre de nuestro programa es El Oír de la Palabra. Y decíamos que el oír de la palabra trae como consecuencia la fe. ¿Pero fe en qué y en quién? En Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Cristo es los pensamientos de Dios hechos audibles y visibles. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando vamos a Cristo, que dijimos que Él es el verbo, que significa la palabra, cuando nosotros vamos a Él, empezamos a confiar en Él. Cuando vamos a la palabra, empezamos a confiar en Dios y a entablar una relación con Él. Así que ahora vamos a continuar hablando acerca de la palabra y su poder creador. Así es. Dice en el libro de San Juan leímos, ¿verdad? Ajá. Que todas las cosas fueron creadas por el verbo, o sea, por la palabra, dice. ¿Verdad? Bueno, el libro dijimos entonces que la palabra es Jesús, todas las cosas que fueron creadas en este mundo, ¿verdad? Y todo el universo fue creado por la palabra, o sea, por Jesús, ¿verdad? Por el verbo. Exacto. El verbo dice Apocalipsis que es Cristo. Entonces, Él creó todas las cosas, ¿verdad? Él era la palabra. Antes de existir este mundo, ya Cristo era la palabra. Exacto. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Dice el libro de Colosenses que todo fue, en Colosenses 2 dice que todas las cosas fueron creadas por Él y nada de lo que hay hecho no fue hecho, o sea, Él lo creó. Exacto. ¿Verdad? O sea, Dios el Padre también juega un papel importante en la creación del universo porque estaba juntamente, porque ellos son tres personas, ¿verdad? Que algunas personas no creen que son tres personas diferentes, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas diferentes, pero la Biblia nos enseña a nosotros, que mucho más adelante vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Claro. Que están involucrados, son una unidad indivisible, ¿verdad? Entonces, pero el agente creador fue nuestro Salvador Jesucristo, es lo que dice la palabra de Dios. Nos dice San Juan y nos dice Colosenses, ¿verdad? Y Él tiene el poder de crear. Ajá. Entonces, después Jesús se manifestó, cuando se le manifestó a los seres humanos, ¿verdad? A los profetas, ellos escribieron según la voluntad de Jesús, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Cristo, y fueron que constituyeron la palabra de Dios, que era todo lo que nos habla a nosotros. Lo que yo quería decir ahora es que la palabra de Dios, ¿verdad? Volvió la idea. Sí, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, lo dio a todos los profetas, para podernos dar a entender a nosotros el plan de Dios. ¿Ve? O sea, porque también tenemos nosotros el libro de la naturaleza. La naturaleza dice también, la misma palabra de Dios nos dice que la naturaleza también, el apóstol Pablo dice que todas las cosas creadas nos hablan acerca del Creador, dice en Romanos 1, dice Pablo, ¿verdad? Ajá. Pero la naturaleza nos muestra a nosotros el poder de Dios y que hay un agente creador detrás de todo esto que nosotros tenemos. Exacto. Pero la naturaleza no nos muestra a nosotros el plan de Dios. Uh-huh. La palabra de Dios sí nos muestra a nosotros el plan de Dios. O sea, por lo menos, ¿por qué hay pecado en este mundo? ¿Por qué hay sufrimiento si tenemos un Dios de amor y misericordia? La gente se pregunta, ¿por qué? ¿Verdad?
cosa que vamos a explicar después más adelante, ¿verdad? Porque no podemos tratar todos los temas de una Ahora. vez. Pero simplemente estamos hablando que la palabra nos aclara todas esas dudas. ¿Ve? Exacto. Entonces, ¿por qué comenzó un conflicto? ¿Por qué hay un diablo? ¿Por qué hay personas malas? ¿Por qué hay un ser en el cielo malo? Uno que era bueno que se volvió malo. ¿Ve? Entonces, ¿quién nos aclara eso? La palabra de Dios, la Escritura. ¿Ve? Entonces, Jesús guió todos los profetas. ¿Para qué? Para aclararle al ser humano el plan de la salvación. ¿Dónde comenzó el conflicto? ¿Dónde acabará? ¿Cómo acabará? ¿Quiénes se salvarán? ¿Quiénes no? ¿Verdad? Todo nos aclara la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros podamos entender la palabra de Dios para que podamos entender todo su plan. Exacto. El plan que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en especial, como decíamos, es que conozcamos a Jesús, ¿verdad? Conozcamos su carácter para que sepamos de qué bando vamos a estar en el final cuando todo se acabe, porque esto se va a acabar. Exacto. Es más, hoy en día las personas se preguntan por qué este virus, ¿verdad? ¿Por qué esta situación que estamos viviendo, este mundo, por qué se está arreciando? Yo vi unas publicaciones en Facebook que decía que el 2020 tiene virus, ¿verdad? Que formatearan el 2020 porque tenía virus y entonces, bueno, dice la persona que este año vino malo, que nos devuelvan el 2019, decían otros, ¿verdad? Entonces las personas se preguntan, pero ¿por qué vino malo este año, tan malo, peor que los anteriores? Porque es que la Escritura nos aclara, la palabra de Dios nos aclara a nosotros, lo que conocemos, que es realmente lo que está pasando, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos en claro, ¿verdad? Tengamos en claro todas las cosas que suceden, ¿verdad? Y entre esas cosas, por lo menos hoy, queremos darle a conocer a las personas el poder que tiene la palabra de Dios. Porque todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. ¿Ve? Por lo menos como dice el Salmo, Heidi, aquí Salmo 33, 6. Sí, el Salmo y 9. 33, 6 nos dice en esta versión de Reina Valera, dice lo siguiente: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo ejército por el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y surgió. Entonces aquí se nos aclara que la palabra de Dios tiene poder creador. Entonces Dios no puede mentir porque Él dice que algo existe y simplemente surge. Exactamente. Es creado. Él no puede decir, así nosotros no lo veamos, si el Señor dice que existe, es porque existe, porque si Él lo dice, surge. Exactamente. Bueno, hoy en día hay mucha gente que duda de que el universo fue creado por Dios, ¿verdad? Uh-huh. Muchos científicos quieren darle explicación a todo, ¿ve? Pero nosotros los seres humanos no podemos explicar a Dios, ¿verdad? Sí. Ni cómo actúa, ni cómo hace, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos entender a Dios y saber cómo hace todas las cosas Dios, ¿verdad? Entonces Dios dejaría de ser Dios, entonces nosotros nos convertiríamos en Dios. Exacto. No podemos conocer a Dios. Creo que fue San Agustín que dijo que una vez vio un niño echando el mar, abrió un hoyo en arena y ajá, cargaba con un jarro, cargaba agua del mar y cargaba agua del mar y lo echaba en el hoyo. Ajá. Y entonces él le llamó la atención lo que estaba haciendo este niño y dice que fue y le preguntó al niño que qué trataba de hacer. Y entonces el niño dijo que él quería echar toda el agua del mar en el hoyo que había hecho en la playa, ¿verdad? Aunque da risa, dice que San Agustín entendió, ¿verdad? La historia cuenta que San Agustín dijo, eso es lo que yo trato de hacer. Toda la grandeza de Dios quiero meterla en esta pequeña mente que nunca la va a poder echar, porque exacto, no la va a poder meter allí, porque la mente nuestra es muy pequeña para meter toda la grandeza de Dios. ¿Ve? Es más, nosotros ni nos imaginamos, dice el apóstol Pablo, de las cosas de Dios, las cosas grandes de Dios. ¿Ve? Entonces, no podemos entender a Dios en nuestra mente finita. Entonces, pero Dios, a través de su palabra, dice que mandó y existió, ¿verdad? Es más, quiero hacer un paréntesis aquí, Heidi. Uh-huh. También porque he escuchado de que, bueno, no solamente el líder de la Iglesia Católica,
quiero decir el Papa Francisco, y no solamente él, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI también han dicho que el libro de Génesis es un libro de historias, de historias infantiles, ¿verdad? Y ellos, cualquier momento traigo el artículo, vamos a tener el artículo para verificar esto. Bueno, las personas que nos están escuchando pueden verificar en internet. El Papa Francisco, ellos creen en la evolución. Ellos se han aliado con los científicos de este mundo para creer que Dios creó este mundo por evolución. O sea, que no fue en 7 días literales que Dios creó el mundo, sino que fueron millones de años, ¿verdad? Entonces ellos están dando razón al evolucionismo, acerca de que Dios no mandó y existió. Ajá, escuche bien. Ellos creen que el libro de Génesis no es un libro confiable. O sea, están descartando el libro de Génesis. Pero ellos creen que Jesús resucitó a Lázaro. No creen que Dios creó el mundo en 7 días, pero creen que Jesús resucitó a Lázaro. Y fíjense una cosa. Si yo creo que Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Ya su cuerpo estaba en descomposición, porque la gente dice que olía. Que olía mal, ¿verdad? Ya su cuerpo estaba en descomposición. Pero dice que Jesús, con su palabra, llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Claro. Hizo una oración al Padre. Hizo una oración a Dios, ¿verdad? Hizo el milagro. Y Dios hizo el milagro a través de Jesucristo, ¿verdad? Y restauró a Lázaro. Estaba en descomposición, o sea, Lázaro era en ese momento ya estaba convirtiendo en tierra. Y entonces Dios lo trajo a la existencia nuevamente. Y rehizo su cuerpo, simplemente con un llamado de Jesús, después de haber orado al Padre. Llamó a Lázaro y le dijo: ven fuera, Lázaro. Y Lázaro salió como que si no se hubiese muerto. Salió vivo, con toda su carne restaurada. Entonces, nuevamente creada. Ajá. ¿En cuánto tiempo necesitó Lázaro para restituirse nuevamente su carne? ¿Miles de años? No, un instante solamente. Si Jesús con el Padre tuvieron el poder de restituir a Lázaro en un instante, entonces ¿no pudieron hacer el mundo en 7 días? Pregunto. Las personas que me están escuchando, ¿no se preguntan? Dios tuvo que utilizar millones de años para poder hacer el mundo y no en 7 días, como dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder. ¿Y tiene poder qué? Tiene poder creador. Exacto. Es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Dice que claro, Dios mandó y existió. Dijo y existió. Dijo y existió. Exactamente. Hay otra cita de Juan 6:63. Bueno, también vamos a leer lo de las dos versiones. Dice Juan 6:63, según Reina Valera, dice así: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y son vida, exactamente. Bueno, vuelvo nuevamente. Dice que la palabra que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Y son vida, exactamente, ¿verdad? Jesús dice: el que no come, come mi carne y bebe mi sangre, no puede heredar la vida eterna, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Él lo dice ahí en el libro de San Juan. En ese mismo contexto, ajá, Él dice que las palabras que Él les ha dicho son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios, quien no come de la palabra de Dios, el que come de la palabra de Dios puede tener vida en Jesús. Una vida especial en Cristo Jesús, ¿verdad? Una vida especial. Bueno, no sé si quiere decir algo ahí. Una vida restaurada, porque dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo, cuando fue tentado, también dijo: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos vida por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a comer de esta palabra, dice la hermana Elena White, dice que ya estamos comiendo del árbol de la vida, que comer de Cristo, o sea, comer de la palabra, es comer del árbol de vida. Si nosotros comenzamos desde hoy a comer de la palabra de Dios, ya estamos comiendo del alimento que nos va a dar vida eterna. O sea, que desde hoy podemos comenzar a vivir la vida eterna, si Sí. comemos de Cristo. Me gustan las palabras de Jesús hacia el enemigo, hacia Satanás, ¿verdad? Ujú. Cuando lo tentó en el desierto, que le dijo que convirtiera las piedras en pan, el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestra vida es sustentada por la palabra de Dios. ¿Ve? Tanto nuestra vida física como nuestra vida espiritual. A veces nosotros tenemos miedo de que se acabe el alimento en nuestros hogares, pero si confiamos en Dios y en su palabra no deberíamos tener miedo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús enseñó que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque dice que Él, si nosotros confiamos en Jesús, ¿verdad? Podemos ser sostenidos con la pura palabra de Dios. ¿Ve? Exactamente. Porque nuestra vida se sostiene es de la palabra de Dios. Es más, nuestra vida se sostiene es de Jesús. Exacto. ¿Ve? Nuestra vida está en Cristo Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ajá. ¿Ve? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, que es la palabra, confiamos en su palabra, Dios nos sostiene. ¿Ve? Puede hacer que pasen 40 días sin comer, cuantos días sean sin comer, pero si es el momento en cuando Dios decida quitarnos la vida, no cuando nosotros pensamos que vaya a ser. Exactamente. Bueno, la lógica me dice a mí que si no como me muero, pero la palabra de Dios me dice a mí que si yo como de la palabra de Dios y tengo fe en el Señor, Él me va a sostener, ¿verdad? Lo hizo con Cristo, el Espíritu Santo lo hizo con Cristo. Cristo tenía 40 días sin comer, ¿ve? Y no había muerto. Y además de eso, Satanás lo tentó a que convirtiera. No necesitaba hacer eso Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida dependía era de Dios del Padre y no de la comida. De la voluntad del Exacto. Padre, de la palabra del Padre. De la palabra del Padre. Exactamente. Entonces, así podemos confirmar que la palabra de Dios tiene poder creador y sustentador. Exactamente. Y sustentador. Y hablando acerca del poder sustentador de la palabra, podemos leer en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo, dice así. Ajá. Dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo por medio de quien hizo los mundos. Está hablando del poder creador. Ahora el versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí vemos que en el versículo 2 nos dice que Cristo, que en los últimos días el Padre nos habló por Cristo y que Él es, y que por medio de Él hizo todos los mundos. Entonces aquí vemos poder creador. Ahora en el versículo 3 dice que el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Y aquí vemos el poder sustentador de la palabra de Dios. Todo es creado y sustentado por la palabra de Dios. O sea, por Jesús. Por Cristo. Todo Exactamente. todo sustentado por Jesús. Ujú. ¿Ve? Jesús no es ningún ser creado. Jesús tiene poder creador. ¿Verdad? Exacto. Jesús tiene Exacto. poder creador porque Él es la palabra. Y la palabra es la que crea todas las cosas. ¿Ve? Exacto. No sé si hay alguien que nos está escuchando en esta tarde que tiene problemas, ¿verdad? Problemas en el hogar, problemas de algún vicio, problemas de drogas, de algún vicio, del alcohol, tiene problemas con la esposa, su hogar se está desbaratando, bueno, no tiene una situación que está pasando económicamente, no tiene nada,
No sé qué situación puede estar, una persona puede estar enferma, Deprimida. ¿verdad? Deprimida, está enfermo, piensa que se va a morir por alguna enfermedad, ¿verdad? A esas personas que nos están escuchando en esta tarde, yo quisiera decirles que la palabra de Dios tiene poder para restaurar cualquier cosa, cualquier Amén. problema, cualquier situación, ¿verdad? Exacto. Dios puede revertirlo cuando confiemos en la palabra de Dios. Amén. Si quiero decirle que si esa persona que nos está escuchando pone su confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra escrita, que esa misma palabra es el mismo Jesús mismo, que tiene el poder de crear cualquier cosa, tiene el poder de restituir un cuerpo como el de Lázaro, puede sanar un enfermo como el del centurión, ¿verdad? Pues, como lo hizo anteriormente, Dios lo puede hacer, pero si confiamos completamente en Él, Exacto. ¿verdad? Nuestra situación puede cambiar totalmente, nuestro hogar se puede rehacer, nuestra vida también, podemos abandonar cualquier vicio, ¿verdad? Tenemos muchos testimonios. En próximos programas, con la ayuda de Dios, vamos a buscar algunos testimonios de lo que ha hecho la palabra de Dios en la vida de algunas personas. Y no solamente en esas, sino en las nuestras también. Exacto. ¿Ve? Entonces, vamos a tener algunos testimonios de algunas personas de lo que ha hecho la palabra de Dios, ¿verdad? Algunas historias, ¿verdad? De lo que ha hecho la palabra de Dios con muchas personas, ¿verdad? Amén. Entonces, ya nos queda poco tiempo, Heidi, entonces vamos a ir a una pausa musical, ¿verdad? Sí. Yo no sé si quería decir algo. Sí, que al regresar vamos a poder hablar de ese poder creador y también restaurador en nuestras vidas, porque la Exactamente. palabra tiene el poder de restaurar y transformar nuestras vidas y lo estaremos discutiendo al regresar. Al regresar al próximo segmento. Ok. Donde estés, sirve a Cristo. Él guiará, ordenará tu camino. Tus huellas mostrarán que el Espíritu de Dios trabaja aún en ti. Entrega tus manos, tu mente. Sé fiel a tu Dios y a tu gente. Trabaja soñando, el cielo ya cerca está. Tus huellas quedarán, ellas a otros guiarán hacia la eternidad. Si trabajamos unidos, hombres y mujeres de Dios, por siempre quedarán huellas en el corazón, huellas con misión. Donde estés, sirve a Cristo. Él guiará, ordenará tu camino. Tus huellas mostrarán que el Espíritu de Dios trabaja aún en ti. Entrega tus manos, tu mente. Sé fiel a tu Dios, a tu gente. Trabaja soñando, que el cielo ya cerca está. Tus huellas quedarán, ellas a otros guiarán hacia la eternidad. Si trabajamos unidos, hombres y mujeres de Dios, por siempre quedarán huellas en el corazón, huellas con misión. Tus huellas quedarán, ellas a otros guiarán hacia la eternidad.
huellas con misión en el corazón, huellas con misión, huellas con misión. Bueno, ya hemos regresado nuevamente, son tanto como las 4:24 de la tarde. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, su programa El Oír de la Palabra. Estamos hablando acerca del poder creador de la palabra de Dios. Vamos a terminar diciendo en este último segmento el poder transformador de la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice allí en 2 de Corintios, Heidi, 3:18. ¿verdad? Bueno, hablando de este poder transformador, es importante saber que nosotros somos lo que pensamos y pensamos los que más contemplamos. Entonces, ¿en qué se basa este poder transformador de la palabra? En la ley de la contemplación, que nosotros, como ya lo dije, somos lo que contemplamos. Entonces, 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 3:18. Bueno, en esta versión de Reina Valera nos dice de la siguiente manera: y nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como a un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Señor, que es el Espíritu. Entonces, aquí nos damos cuenta. Dice que nosotros con el rostro descubierto contemplamos, miramos como a un espejo la gloria del Señor. Entonces así vamos siendo transformados de gloria en gloria, como a su misma imagen. A su misma imagen. Entonces, estos versículos nos dicen que la transformación va a venir a medida de que nosotros contemplemos a Cristo, y Él va a ir transformando nuestros pensamientos y así nuestras acciones. Pudiéramos decir que si todos los días de nuestras vidas contemplamos a Cristo, y ya hemos dicho que la palabra es Cristo. Exacto. Si contemplamos la palabra de Dios, ¿verdad? Como dije, no voy a estudiar la Biblia simplemente para tener conocimiento, sino que estudio la Biblia porque quiero contemplar a Jesús, quiero encontrar en ella a Jesús, quiero conocer su plan, quiero saber qué es lo que quiere Dios para mí. Y entonces ahí es donde dice Dios, bueno, que Él va a mandar su Espíritu para que nos enseñe a nosotros, ¿verdad? Fue la promesa que hizo Él a los discípulos, ¿verdad? Que Él no lo iba a dejar solo, iba a mandar a su Espíritu para que Él les enseñara todas las cosas. Entonces, si yo voy con esa intención de buscar en la palabra de Dios a Jesús, a contemplar, a querer encontrarme con Él, entonces voy a contemplar a Cristo en la Escritura. ¿Y qué va a pasar? Dice que mi vida va a ir siendo transformada de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. O sea, mi carácter, mi personalidad va a irse transformando igual que la de Cristo. O sea, mi deseo siempre va a ser ser semejante al Señor Jesús, ¿verdad? A lo que, como Él era, como lo que Él hacía, todo como actuaba. Eso es lo que es. Pero es mediante ¿qué? Mediante la contemplación de... Si yo dejo de contemplar a Cristo y contemplo otras cosas, no a Cristo, entonces se va a interrumpir esa relación entre nosotros con Dios, ¿verdad? Pero ese es el propósito del oír de la palabra de Dios, es contemplar a Jesús y cada día parecernos más a Él. Amén, así es. Hay otros textos que también nos hablan acerca de este poder transformador de la palabra por medio de la contemplación, que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que dice así. 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra.
¿Cómo dice esa versión? Esta versión dice así, la traducción de la lengua actual, Ajá. dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Amén. O sea, qué bonito dice aquí, ¿ve? Y es la misma, el mismo significado, una diferente traducción, pero el mismo significado, ¿verdad? Exacto. La escritura de Dios es inspirada por Dios, dice la escritura, ¿con cuál propósito? Para enseñarnos, para corregirnos, para limpiarnos, a fin de prepararnos, ¿verdad? Para que hagamos el bien, dice. O sea, para que nuestra vida sea transformada. Exacto. Si hay personas, por lo menos también que nos están escuchando, sepa que si usted tiene problemas, ¿verdad?, de carácter en su hogar, con sus hijos, una forma es como estudiando la palabra de Dios, es la forma de como nosotros podemos ser transformados. No hay otra forma, ¿verdad? Hay muchas personas que van a los psicólogos, van bueno, que es bueno. Sí, sí. Recomendamos desde aquí psicólogos que sean con principios Psicología cristianos. bíblica. Exactamente, psicólogos con principios cristianos. Exacto. Que le puedan ayudar, porque es que es a través del estudio de la palabra como nuestra vida es transformada por Dios. Exactamente, porque como le estamos diciendo, por medio de la contemplación, vamos a hacer lo que contemplamos. Nosotros somos lo que contemplamos, lo vemos de manera práctica hoy día en los muchachos que escuchan un tipo de música y se visten como el cantante, se cortan el pelo como el cantante, quieren parecerse a ellos porque es lo que más contemplan. En cambio, mientras nosotros más contemplamos a Cristo, más semejantes vamos a ser. Y el Señor dice allí que la palabra preparará al hombre de Dios para que sea perfecto, para que sea como Cristo en carácter, para que su carácter sea completamente transformado. Hay otro versículo también en Hebreos 4, en los versículos 12 y 13, que nos dice así. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Hay un versículo en el libro de Jeremías, creo que es el capítulo 17, versículo 5, donde dice, engañoso es el corazón del hombre. Más. Creo que es, no me acuerdo bien. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Solamente, bueno, más adelante de ese versículo, no me acuerdo ahorita bien cuál es. 17. Bueno, allí más adelante dice que solamente Dios es el que conoce los pensamientos, el que conoce nuestro corazón. Dios Jeremías es el único. 17:9. Ajá, ¿qué dice allí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Ni nosotros mismos nos conocemos nuestro corazón. Sí. A veces nosotros decimos, no, yo sé quién soy. No, a veces no sabemos quién soy. Porque a veces en situaciones de riesgo o situaciones que pasan en nuestra vida nos comportamos nos comportamos de una manera que nosotros nos quedamos sorprendidos. Oye, pero ¿cómo actuó de esta forma? Cuando en un momento de ira, de algo, explotamos de una manera que ni nosotros mismos sabíamos que actuábamos así. Entonces, por eso dice, engañoso el corazón del hombre, hasta nosotros mismos sabemos. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios discierne los pensamientos de nuestro corazón. Nos desnuda a nosotros. ¿Ves? Queremos saber, queremos ser transformados, queremos ser controlados, solamente Dios a través de su palabra. Porque Dios dice que es el único que conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. Él es el que nos puede transformar. Y dice el libro de Hebreos, aquí dice de esta manera, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser,
Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Ve? Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Amén. Seremos juzgados por Dios. ¿Ve? Entonces, queremos que nuestra vida sea transformada, ¿es a través de qué? De la palabra de Dios. De la ¿verdad? contemplación de la palabra de Dios, de la contemplación de Cristo, de nuestro encuentro personal con Él diario. Y cuando nosotros decimos de contemplar al Señor Jesús, no estamos hablando de estudios rápidos de la palabra de Dios, 10 minutos, leemos la matutina, vámonos, listo, porque estamos ocupados, tenemos mucho trabajo. No es un estudio esporádico de que hoy me siento con ganas de estudiar la palabra, pero ya mañana no me siento con ánimo y no la leo, y después en una semana sí la leo. No estamos hablando de ese estudio, sino estamos hablando de una contemplación constante y una entrega total a Cristo, de poder relacionarnos con Él y dedicar tiempo a que Él pueda mostrarnos incluso cuáles son nuestras intenciones y nuestros pensamientos, como usted lo dice, papi. Que el Señor pueda mirar dentro de nosotros y que nosotros también podamos mirar dentro de Cristo y conocerle profundamente. Amén. Que cada día nosotros podamos contemplar a nuestro Salvador Jesucristo para que Él que pueda transformar nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Pueda transformar tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida física. ¿Verdad? Amén. Todas las personas que nos escuchan, le invitamos que en este momento puedan hacer una oración a Dios, ¿verdad? Y poder aceptar su palabra, ¿verdad? Que ellos puedan aceptar su palabra como la fuente de poder para transformar y para crear cualquier cosa, ¿verdad? Que tengan. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Ya estamos terminando, no sé. Si no ha llegado ningún otro mensaje, ¿no? Bueno, entonces a lo que le enviaron, muchas gracias por estar al tanto, por hacernos saber que nos escuchan. Nos contenta mucho haber recibido sus saludos. Y bueno, a todas las personas que nos puedan estar escuchando, los invitamos a que puedan oír más acerca de la palabra de Dios y ver y dejar que Cristo sea el transformador y restaurador de sus vidas, que podamos cada día aferrarnos a sus promesas, creyendo de que Él puede crear nueva vida en nosotros, transformarla y cada día poder ser más semejantes a Cristo y más felices, porque cuando nosotros deseamos felicidad es a Jesús a quien buscamos. Ok, bueno, les invitamos a las personas que nos están escuchando para el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, a las 3 de la tarde. Nuevamente estaremos en este lugar con un nuevo programa, ¿verdad? El oír de la palabra de Dios. Bueno, usted nos escuchó a través de la emisora Vendrá 98.5, un canal de esperanza. También nos puede escuchar a través de la internet. Por la página hopradiovenezuela.com, hopradiovenezuela.com. Cuando entre usted busca la emisora Vendrá 98.5 Timotes, entra allí y disfrutará de toda la programación que puede ofrecer esta radio que ha sido diseñada con el fin de bendecirle. Amén. Bueno, entonces estuvimos bajo la dirección de Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, en la presidencia de nuestra radio, el pastor Cristóbal López, la dirección y en los controles, nuestro hermano David Paredes. Agradecido por estar con nosotros acá, darnos la oportunidad de abrir los micrófonos y tener este programa, ¿verdad? ¿Quién les habló? Jairo Ramírez y Heidi Ramírez. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos. La radio es alegría.